Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que me vean y donde sea que me vean. Como ya saben, he estado subiendo videos y mi nombre es Alan, recién egresado de Sociología. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales para generar diálogo, hablar, platicar, decirme, reclamarme, cualquier cosa que sea sustentada respecto a los videos anteriores y este video. Como Odiseo Flaquito Vampiro en Facebook, igual que el canal. Hoy les quiero dar mi opinión, como todos los días que he estado haciendo videos, respecto a ciertas cosas que pasan en política, en sociedad y demás. Bueno, hoy les quiero hablar, perdón, sobre la afirmación del Bronco, ya llamado Mochamanos, con esta afirmación de que quiere mandar una propuesta de ley para que se le corte las manos a las personas que roben desde el servicio público. Bueno, primero que nada, quiero hacer una pequeña reflexión, crítica, pensar sobre nosotros mismos. También sobre mí, ¿por qué no? Sobre esta afirmación, ¿cómo somos realmente, tal vez? Hay un libro muy bueno que tuve la oportunidad de conocer gracias a la universidad, principalmente a un profesor, Spitia, que abordaba las dimensiones de cultura y política respecto a la investigación social que él se dedicaba, o se dedica. Eh, el libro se llama Anatomía del Mexicano, de Roger Bartra. Roger Bartra, un gran sociólogo al cual yo admiro mucho, la verdad. He seguido sus videos y algunos libros que he leído, que él ha publicado. Y bueno, este libro de Anatomía del Mexicano, fíjense que se lo recomiendo mucho, es muy curioso porque es una compilación de diferentes textos, de diferentes pensares, de escritores, académicos, periodistas, de personas que se dedicaron a describir cómo es el mexicano. Y dentro de este texto, dentro de este libro, hay específicamente un texto que habla sobre cómo es el mexicano en dimensiones eh, íntimas. ¿Cuál es la esencia del mexicano al momento que se presenta una situación áspera hacia él? Y bueno, nos dice algo muy interesante, y es definitivamente que el mexicano tiene un sentido cultural propio, que es generar comedia, generar distracción, para alejarse un poquito de ese mundo simbólico y concreto que lo rodea, para poder distraerse a sí mismo y poder callar el diálogo, acabar con el diálogo y llegar a dimensiones cómicas para poder reafirmar su situación de alegría que es muy característica del mexicano. ¿Por qué menciono esto, amigos? Porque últimamente hemos hecho mucha comedia sobre el Bronco, ¿no? El mochamanos, el norteño. Se hace mucha comedia a partir de esas afirmaciones que él tiene, que son afirmaciones muy agresivas, muy con un contenido cultural de cierta región. No estoy diciendo que la gente de estas regiones sean como el Bronco, pero él exterioriza mucho esa condición desde una región específica. Y precisamente si nos ponemos a pensar un poquito más, y esa crítica también hacia mí, porque yo también he hecho comedia a partir de esa afirmación. Si nos ponemos a pensar un poquito más, amigos, vamos a ver que ese argumento de cortar las manos tiene todo un contenido cultural, político, ideológico detrás. No es tanto el hecho de que critiquemos al Bronco, que también se puede hacer en dimensiones de decir, bueno, lo que él propone es una forma retrógrada. Sí es retrógrada, es casi medieval, por así decirlo. Es una cuestión anacrónica perdida. Pero, hablando de manera más concreta, esta afirmación de mocharle las manos a los delincuentes
principalmente, como lo mencionó él, a los que roban en el servicio público, refiere a una cuestión muy triste para México, desde mi opinión, muy lamentable. Y esa cuestión de ejercer justicia a partir de la barbarie. No ejercer justicia a partir de un marco de derechos humanos que totalmente se ve ignorado por parte de esta afirmación. No ejercer justicia a partir de un marco jurídico, de una situación, digamos, de cierto parámetro de Estado-Nación, donde tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo o judicial, sino ejercer la violencia a partir de parámetros concretos físicos. Esta dimensión es realmente muy lamentable, pero es existente en México, y les voy a decir por qué. A inicios del año anterior, 2017, ocurrieron varios casos. Hubo un caso en específico que, si no mal recuerdo, fue en Jalisco, donde un grupo de colectivo de ciudadanos secuestraron a 8 supuestos delincuentes y les cortaron las manos. Los arrojaron a la calle sin manos, pusieron las manos en una bolsa y les dejaron un mensaje escrito en el cuerpo, un mensaje que decía: esto me pasó por ratero, esto me pasó por criminal. Sé que muchos de nosotros podemos avalar la justicia por mano propia porque el Estado mismo se ha visto ineficiente en ciertos parámetros. Si tú quieres alzar una demanda, si quieres alzar una denuncia por un robo, por un secuestro, por una violación, el sistema jurídico es ineficiente. El principal parámetro que yo llegué a investigar, y que en varias regiones del país suceden, es que no existe anonimato. A pesar de que nos planteen una idea simbólica de que puedes marcar y ser anónimo, si tú llevas un juicio no eres anónimo. ¿Y qué ha pasado en diferentes casos? Por ejemplo, también en Guerrero, en el año 2014, donde un hombre, una familia, un papá, una esposa y 2 hijas, entraron a la casa y violaron a las hijas y mataron a una. Pasa esto: al momento de que se hace una demanda, se empieza a hacer también un diálogo de cierto perdón, digamos, en el cual tú puedes dar tu perdón al acusado para que se le disminuya el pesar de la deuda pública, es decir, los años de cárcel y demás. Pero ha pasado en muchos casos, y no es el primero, donde se hace este diálogo y entra la familia del acusado, del delincuente o del que cometió el crimen. Entonces es la propia familia la que acosa, molesta, inclusive violenta a la parte que fue afectada para que haga un diálogo, para que geste este perdón. Y generamos violencia, y se genera más violencia. Entonces, estos son también parámetros en los cuales la gente ha dicho: el sistema jurídico judicial no funciona para las víctimas, funciona para los criminales. Cosa que deberíamos de investigar. Pero esto genera un imaginario colectivo compartido, amigos, de decir: tengo que hacer violencia por mano propia, tengo que ejercer violencia física hacia los criminales para poder reiterar mi condición y poder hacer justicia. Y esto es lo que expresa el Bronco. Yo sé que muchos lo tomamos como comedia, pero si lo vemos de manera concreta, se está exteriorizando por parte de su persona, por parte de sus ideas, una condición cultural que le pesa a México, y son, por ejemplo, los linchamientos, los asesinatos de inocentes y demás cuestiones. Y esto no es nada benéfico para el país. ¿Por qué? Porque se genera un síndrome que podemos hablar desde la sociología, de Emily Durkheim, con el estructural funcionalismo, de anomia. ¿Qué es una anomia? Es una condición en la cual se pierden las normas, la regularidad. Entonces los diferentes sujetos, a través de su visión de normativa, a través de su visión de justicia, generan las normas a partir fuera de un marco jurídico, de un marco común, sino de un pensamiento íntimo propio. Y esto genera la situación de más violencia, más víctimas.
tanto en aspectos legales como simbólicos, por así llamarlos. Si un criminal es asesinado bajo fuera de un régimen estatal, bajo fuera de un establecimiento de poder público estatal, pasa a ser una víctima. Entonces es un ciclo de victimarios y víctimas donde se desvanecen totalmente las formas y pensamientos del orden jurídico estatal de cualquier estado o nación moderno. Yo durante mi universidad del último año hice un trabajo de investigación, mi tesis sobre los linchamientos. Y pude llegar a mi conclusión, de que había un 20% mínimo, obviamente no fue una investigación a gran rango, pero había un 20% de personas que tenían una presunta inocencia al momento de ser linchados. Es decir, también hay gente inocente que es violentada de manera colectiva por este tipo de cultura, idea que está generando la sociedad, y que en sí mismo es lamentable que un candidato a la presidencia esté pensándolo. Es una barbarie, es una estupidez. Entonces, amigos, realmente nos tenemos que poner a pensar. La comedia es divertida, es interesante, es maravillosa, pero realmente es un problema grave. Tenemos el caso en que la zona metropolitana del Valle de México, principalmente Ecatepec, es uno de los municipios con más linchamientos, donde alrededor de 5 personas han muerto en un promedio de 3 años por un linchamiento, inclusive por delitos menores. Entonces, no es que realmente, digamos, se lo tienen merecido. Tú estás en tu libertad de decir, y yo sé que muchos pensaban como Bronco, hay que cortar la mano a los rateros, a los corruptos. Pero si tenemos un país, por ejemplo, donde la Organización de los Derechos Humanos menciona que alrededor del 42%, es un dato del año 2010, de los criminales que están por delitos menores están bajo una presunta inocencia, no se puede generar un marco jurídico de castigo tan áspero y tan retrógrado, estúpido como que propone él. También otra cosa que quisiera decir respecto a esto, además de que hemos tomado la comedia como un instrumento político que no lo considero del todo correcto, es lo siguiente. Al momento de que el Bronco hace esta afirmación, ninguno de los candidatos sale a decirle algo. Yo lo entiendo en cierta manera, porque prestar atención al Bronco en una campaña electoral es darle marketing político, es generarle opinión y por lo tanto generar que hablen de él. Y es un apoyo político, negativo o positivo, pero sigue siendo una buena propaganda para él, porque no es del todo conocido, no es del todo reconocido. Pero ninguno de los candidatos en el debate se pronunció en decir, tal vez no algo en contra de Bronco, sino sí decir que esos tipos de modos de pensar son maléficos, son un malestar para la sociedad mexicana. También los candidatos, principalmente todos los candidatos diría, a excepción de López Obrador, plantean un régimen de antiseguridad a través de las armas, a través de diferentes cuestiones. Si nos ponemos a pensar en la Ley de Seguridad Interior, nos vamos a dar cuenta que es una militarización claramente, fuera de lo que nos diga la izquierda, fuera de lo que nos digan la derecha. Los académicos se han puesto a pensar que es una condición de militarizar las calles a través de una situación de presunta delictividad. Es decir, si se genera esta ley y se modifica como se ha estado yendo modificando, diferentes personas inocentes pueden llegar a ser cateadas, pueden llegar a ser agredidas por las autoridades sin necesitar una orden restrictiva o una orden que pueda dirigir directamente la acción de las autoridades.
Entonces, si nos damos cuenta, a excepción de López Obrador, todos los demás candidatos tienen una idea retrógrada de cómo mejorar las condiciones de seguridad. Mediante las armas, mediante mediante la creación de nuevas agencias policiales. Tendríamos que investigar un poco más, pero hasta el momento yo puedo afirmar y decir desde mi opinión que es una condición deplorable. La propia ley de seguridad interior que votó el PAN, que votó el PRI y que se gestionó desde la propia presidencia es hacer legal lo que ya estaba hecho en las calles. Los militares ya estaban en las calles. Pero ahora la protección de los ciudadanos es menos porque ya no hay una especie de protección jurídica. Entonces es hacer legal el fracaso. ¿Por qué hacer legal el fracaso? Porque tenemos una guerra contra el narcotráfico de cientos de miles de muertos que no funcionó realmente y que ahora quieren legalizar, o que piensan que mediante la legalización de las acciones del orden militar pueden mejorar la situación, cuando la lógica no se cambia. La lógica sigue siendo la misma, sigue siendo la intervención militar. Entonces, amigos, realmente los invito a que nos pusiéramos a pensar, a considerar las cosas más seriamente de lo que realmente parecen. Yo sé que es muy divertido señalar al Bronco como un estúpido, y realmente yo opino lo mismo. También le he dicho estúpido muchas veces al Bronco, y no únicamente por esta afirmación. También su afirmación respecto a las preparatorias militarizadas, donde se plantea una idea que inclusive a los muchachos les agrada las escuelas militarizadas, lo cual es totalmente equivocado. En Nuevo León se llevaron a cabo algunos proyectos de escuelas militarizadas, principalmente escuelas técnicas, y lo que se ha gestado hasta ahorita ha sido una buena imagen de decir, bueno, los muchachos son más disciplinados, son más eficientes, y definitivamente se puede pensar desde la derecha y decir, bueno, es que la escuela militar es genial, es buenísima en ingeniería, es buenísima en las ciencias. Si tú te pones a pensar realmente los parámetros a investigar, uno de los mejores niveles educativos que existe en el país es una partida de las instancias militares. Pero esto no genera un bienestar, sino al contrario. Si tú te puedes a investigar las cuestiones de asignaturas que tienen las escuelas militares, por ejemplo en Nuevo León, te vas a poner a ver algo muy claro, que son condiciones técnicas. Ni siquiera cuestión de nivel de ingenierías, sino técnicas, y que además se ignoran totalmente condiciones como la cultura, como el arte, como la filosofía y demás. Y que la historia que promueven estas instituciones son las historias oficialistas, las historias de los libros de texto con faltas de ortografía, de los libros que gesta el gobierno como una forma ideológica de generar pensamientos a favor de un régimen presidencialista y de un régimen también autoritario. No está existiendo en las escuelas militares, y dudo mucho que exista una situación de libre albedrío, de formación crítica respecto a una investigación, por ejemplo, de los hechos sociales, lo cual es indispensable para mejorar el país. No podemos pensar que el país mejora a partir de condiciones unipersonales, de condiciones de decir, bueno, si la seguridad mejora, todo mejorará. No, si no nos planteamos la investigación social como un instrumento elemental para dar propuestas a las mejoras sociales, es decir, instrumentalizar la ciencia social, la forma se queda únicamente a condiciones de un reflejo engañoso, de un reflejo mímico, de un reflejo retrógrada, de un reflejo de simplemente seguir viviendo sin criticar nada. Entonces, amigos, para terminar y dar una pequeña conclusión, las condiciones culturales o los símbolos culturales por los que se promueve el Bronco son un reflejo también de la sociedad. Pero no es que todos seamos como el Bronco, no. El mayor error de Bronco es considerar una condición propia cultural como la homogénica, como la hegemónica. No todas las gentes o personas del norte son iguales, como tampoco los del centro de la Ciudad de México, como tampoco los de Chiapas.
Y promover una idea homogénea de cultura es promover una idea retrógrada y una idea antidemocrática, donde se tiene que gestar de manera preponderante la violencia, los malestares culturales y no los pensamientos críticos y académicos. Y bueno, amigos, eso sería todo por mi parte. Que tengan una excelente tarde, noche, día. Sé que algunos están en contra de estos videos porque he logrado ver muchos deditos abajo, como le mencionan, pulgares abajo en mis videos, pero no son videos que yo planteé como para ser aceptados, sino al contrario, para que haya crítica y haya demás cuestiones. Y bueno, por el momento sería todo. Por favor, si gustan pueden agregarme, y si gustan pueden ver mi video, compartirlo y más que nada generar un diálogo. Eso sería todo por mi parte. Que tengan una excelente tarde, noche, día, amigos. Hasta luego.